De Dios, y damos gracias a Dios porque Él nos permite reunirnos en este día para alabar y bendecir su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, aquí estamos, habla nuestra vida, nuestro corazón. Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos toda gloria a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Gracias por tu maravillosa presencia, gracias por la oportunidad que nos das de poder expresar tu palabra, de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias por cada vida, por cada corazón, y gracias por los que están del otro lado, Dios, para recibir a través de la pantalla por internet tu palabra, Dios, tu bendita palabra. Señor, que sus corazones estén preparados y su oído atento para oír tu voz, para oír tu palabra, para que tu palabra, Señor, penetre y cumpla el efecto para el cual es enviada. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos muestra siempre y nos compara con los árboles. La Biblia habla de los árboles y cada vez que Dios habla de los árboles, habla o grupal o personal. Es para alguien en especial o si no es para la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos plantíos de Jehová, ¿sí? Somos árboles plantados junto a ¿qué? A corrientes de aguas. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿estamos plantados junto a corrientes de agua? Porque hay todo tipo de árboles. Hay árboles que crecen en lugares agrestes. Por ejemplo, el algarrobo, el quebracho. Y crecen y dan su fruto en su tiempo, pero llega esta época, llega el otoño, llega el invierno, y todo lo verde y lo hermoso y la vegetación que se veía, después se ve todo feo, horrible, porque se ven ramas, algo seco, algo que parece que no tiene vida. Y yo quiero hablarles de eso porque tenemos que ser el árbol que Dios quiere que seamos. Y la palabra de Dios nos enseña que hay distintos tipos de árboles y distintos tipos de árboles frutales. Y Él dice que si nosotros permanecemos, no nos vamos a secar. Dice que nuestra hoja nunca se va a caer, la hoja del árbol, y dará su fruto a su tiempo. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? El libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Y dice así: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Amén. Lo primero que empieza diciendo es que había árboles que, todo tipo de árboles frutales. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos somos iguales, que todos somos diferentes, pero que tenemos que dar el fruto que tenemos que dar. La higuera no puede dar pera,
ni la naranja puede dar mandarina, ni el plátano puede dar uvas, sino que cada uno va a dar su fruto. Y cuando habla de río, está hablando de agua. Y cuando habla de agua, habla del Espíritu. Si nosotros no estamos metidos en el río del Espíritu de Dios, si nosotros no nos quedamos plantados en ese lugar, si nosotros no nos preocupamos de estar firme en ese lugar, no vamos a dar el fruto que tenemos que dar y nuestra hoja se va a secar, se va a caer. Y Juan el Bautista decía que el hacha ya está preparada sobre toda raíz de árbol que no da fruto. ¿Y qué va a pasar con eso? Dice que va a ser echada al fuego. Ahora, para mantenernos nosotros firmes, para estar plantados, para estar cimentados en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay algo muy claro que tenemos que hacer. Quizás lo sabemos, quizás lo leímos, quizás nos han enseñado, pero no lo vivimos. Vamos al Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias. Vamos a leer el Salmo 1, versículo 1 al 3, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy plantado junto al río? ¿Cómo sé yo que estoy bebiendo del agua de vida, de la presencia misma del Espíritu Santo? Porque acá dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y cuando habla de varón está hablando de aquel que ya se convirtió, de aquel que ya aceptó a Jesucristo en su corazón. Cuando habla de varón, habla de un varón de Dios, de una persona que se entrega, de una persona que busca. Y cuando hablo de varón, hablo genérico, hombre, mujer, ¿sí? Varón, varona, llena de la gracia de Dios, que se preocupan por estar en la presencia de Dios, que se preocupan por hacer la voluntad de Dios, que se preocupan por andar el camino que Dios le marca. ¿Amén? Gloria a Dios. Porque dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está que su desgano, está cansado. Porque hay personas que están dentro de la iglesia y están cansadas de que Dios por ahí no le contesta. Eso piensan o eso creen. Están cansadas de venir y estar en la reunión, pero quizás su vida no está plantada en el río del Espíritu. Están cansadas por las situaciones de la vida y quizás están cansadas por cosas ajenas a su voluntad, quizás por terceros. Y quizás ruegan a Dios que Dios determine lo que uno tiene que hacer. Y Dios no va a determinar lo que yo tengo que hacer, sino que yo tengo que determinar lo que voy a hacer con ese tercero. Busco la guía de Dios.
Busco que Dios me dé los medios o el momento preciso y justo para deshacerme del tercero. No es deshacerme de ir y lo maté, ya no es así. Sino es que tenés que dejar y hablar con la verdad. Yo no voy a perder el tiempo. Si vos te querés quedar, quedarte. Yo voy adelante. Voy a buscar a Dios. Y busco a Dios porque la responsabilidad es mía. Y la responsabilidad es tuya de buscar de la presencia de Dios. Dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es su delicia? Su placer, su gozo. Es de gustar. Es querer estar. Es estar en la presencia de Dios. La delicia es buscar en su palabra. Es decir, el Señor, yo busco, te necesito, te amo. Tú eres lo mejor de lo mejor que me pasó en la vida. Amén. Señor, mi delicia es hacer tu voluntad, porque en tu ley quiero caminar, en tu ley quiero andar. Y tu ley dice esto y lo otro, porque la palabra de Dios dice qué está mal y qué está bien. Pero un pecadito no pasa nada. Pero una mentirita piadosa, no pasa nada. Pero una mentira se necesita para tapar otra mentira y otra mentira. Y cuando te querés acordar, ya creés vos que es verdad lo que estás mintiendo. Porque pasa, tanto mentís que ya creés que es verdad. Y Dios no quiere que mientas. Dios quiere que vayamos con la verdad. Y a Dios hay que ir con la verdad. Para que sea mi delicia, Dios tiene que vivir en mi corazón. Tengo que pensar y planificar en función de Dios, en lo que Dios quiere. Porque muchas veces planifico en función mía, en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece. Y sin embargo, todo lo que se haga o todo lo que se diga tiene que ir en función de lo que Dios quiere. Si Dios quiere que esto sea blanco, tiene que ser blanco. Si Dios quiere que esto sea transparente, tiene que ser transparente. Yo tiene que ser mi delicia, me tiene que gustar. Es algo delicioso, algo sabroso, algo sustancioso, porque me sustenta, porque me alimenta, porque me va llenando de su presencia y de su gracia. Pero ¿cuándo? Cuando busco. Porque dice, en la parte segunda del versículo 2 dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Reflexionar. Si yo leo en la palabra de Dios, porque a veces tenemos la tendencia de leer y leer y leer y leer, y por ahí vemos que en una parte Dios dice, y Dios traerá justicia y raerá de la tierra. Esto no es mío, sigo. Me cansé de leer los nombres. ¿Qué importancia tienen los nombres? Sí que tienen importancia los nombres. Y te mediré con vara de justicia. Eso no es para mí, ese es para el vecino. A ver, sigo por el otro lado. Meditar es leer la palabra. Y cuando leo un pasaje, medito en lo que Dios me está diciendo. Y cómo estoy yo a la luz de esa palabra. Cómo me encuentro a la luz de la palabra que Dios me está hablando en ese momento. Eso es meditar. Y meditar te trae otro pasaje. Si lees la palabra te va a traer otro pasaje. Y ese otro pasaje te va a ir alumbrando más y dándote sabiduría. Dándote la sabiduría que tanto buscas. Eso es estar plantado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos cimentados en el Espíritu, no le podemos tener miedo a nada. Si estamos junto a las corrientes de las aguas de Dios, del río de Dios,
nadie puede dañarnos porque su Espíritu está, su presencia está con nosotros. Nada puede hacerte, nada, nadie puede dañarte. Sino que si te vas llenando, la autoridad de Dios está. Y cuando habla dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Corriente, la corriente del Espíritu, que es un agua viva, que trae vida y que no permite, si te permaneces fiel a la palabra de Dios, fiel a Dios, fiel a su presencia, tu hoja no va a caer, el árbol no se va a secar. Pero como somos árboles vivientes y estamos en invierno y por ahí decimos, no, ¿qué vamos a estar? Está helada esta agua. ¿Se imagina usted un árbol arrancándose y saliendo del costado del río? Piense por un poquito. Si los árboles dan su fruto en su tiempo, como Dios dice, porque Él los creó, porque Él los plantó. Dios plantó los árboles. Y Dios te plantó en el río del Espíritu. A veces sucede que cuando crecemos tanto que nos creemos que todo lo logramos por gracia nuestra, por nuestra sabiduría, que creemos que todo lo logramos porque por nuestra inteligencia, por nuestro intelecto. La palabra de Dios habla de un rey, el rey Nabucodonosor. Y él se creyó que él había hecho todo ese reino, todo esto lo he creado yo. Todo lo que hay aquí es gracias a la inteligencia del pastor, no. Es gracias a la misericordia de Dios. Con tan pocos se logra mucho. Con tan poco Dios permite y nos bendice y tenemos todo y más de lo que merecemos. Porque la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando Nabucodonosor dijo eso, fue a comer con los asnos monteses. Su mente estaba como la de un animal. Entonces comía pasto y el rocío lo mojaba. Y eso quiere decir que cuando crees que sos un árbol frondoso, cuando crees que estás fuerte, dice que aquel que se cree fuerte, mire que no se caiga. Jamás permitamos que el orgullo entre a nuestras vidas, porque lo que va a suceder es que nos vamos a caer. Y Dios va a permitir que besemos el polvo de la tierra hasta que nos humillemos y hasta que nos volvamos a levantar según nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Y dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Ah? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice aquí todo lo que hace prosperará? ¿Habla de la economía? ¿Habla de lo monetario? Porque hoy predicamos prosperidad monetaria. Pero la palabra de Dios acá no nos enseña eso. La palabra de Dios dice que vamos a prosperar. Todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que hagamos en función de la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos conforme es su gracia y su misericordia. Todo lo que hagamos en función del reino de Dios. Porque tenemos que predicar el reino de Dios. Tenemos que predicar la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que fortalecer nuestras vidas, pero cimentados en el Espíritu Santo de Dios, creyendo que Él está.
y Él está en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios llena nuestras vidas, dice la palabra de Dios y dice Jesucristo, que si nosotros bebemos de Él, del agua de vida, por su interior, ¿qué dice? Ríos. Y si corren ríos de agua viva, no tenemos que estar secos. Y el agua de vida es para dar. Y me lleno del Espíritu Santo para alcanzar a otros. Por eso habla de la fruta. Dice que la fruta es para qué. ¿Qué dice en Ezequiel? A ver. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. ¿Su fruta para qué es? Para comer. Si viene alguien, si hoy viniera Jesús y pasa caminando y nos ve y se acerca, como le pasó a la higuera, que él tuvo hambre, dice la palabra de Dios, y se acercó a la higuera, y la higuera, ¿qué dice? No tenía fruto. ¿Y por qué no tenía fruto la higuera? A ver si conocen la palabra de Dios. No era tiempo. Qué poco leemos la palabra de Dios, Dice, porque aún no era el tiempo. ¿Y por qué la maldijo Jesús? Porque esa higuera no estaba plantada y hablaba de Israel. No estaba plantada en el río de Dios. Porque se había apartado de Dios. Y no daba el fruto que tenía que dar. Por eso la maldijo. Y por eso se secó. Y nosotros miramos a Israel, siempre leemos la Biblia, pero qué tremendo, qué desobedientes, qué chismosos, qué murmuradores, qué incrédulos. ¿Y por casa cómo andamos? Porque nosotros miramos y leemos la historia de Israel en el desierto y vemos la rebeldía de Israel y vemos que deseaban comer cebollas y no sé qué más en Egipto. Primero se lamentaban y lloraban y pedían el socorro de Dios para que Dios los sacara de la esclavitud. Y después lloraban y se lamentaban porque estaban en el desierto, pero en Egipto tenían cebolla, tenían pan, tenían queso. Y dice la palabra de Dios que en un momento estaban hastiados del pan, del maná. Cuando leemos la palabra, en vez de juzgar a Israel, en vez de juzgar a un pueblo, eso es meditar. ¿Cómo estoy yo a la luz de esta palabra? ¿Estoy deseando lo que antes tenía? ¿Estoy deseando las amistades antiguas? ¿Estoy deseando estar sentado en un lugar y en vez de estar en la iglesia, estar sentado en un lugar y hacer lo que hacía antes? ¿Cómo estoy a la luz de la palabra? Eso es meditar. Eso es plantarse, eso es estar cimentado en la fe, eso es estar cimentado en la presencia misma del Espíritu Santo. Y dice que hay un libro que a mí me gusta, que le pusieron números, pero por el censo que se hizo, pero en realidad yo le hubiera puesto el libro de las quejas. Porque si leemos el libro de números, todo
todo el tiempo se la pasó quejándose Israel. Y hoy hay muchos que todo el tiempo se la pasan quejándose. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué hojas tengo? ¿Están bien verdes? La fruta o el fruto que debo dar es el que Dios me pide, el de la mansedumbre, el del amor, el de la paz, el de la misericordia, el de la benignidad, o el otro. ¿Qué color tienen mis hojas? Y el fruto dice que era para comer. Ahora usted va, miren esto. Usted va y ve una naranja, una planta de naranja, y ve que están bien naranjas, bien maduras. La corta, la pela o la corta por la mitad, y cuando la pone en la boca es bien ácida. ¿Cuál es el gesto? ¿Es una delicia? Y busco otra y la corto y es bien dulce. ¿Veo que hay diferencia? Y entonces la como ¿con qué? Con gusto. Si alguien se acerca para comer de tu fruto, ¿qué fruto va a encontrar? ¿Qué fruto va a encontrar? Medita. Medita. Vas a encontrar naranjas ácidas, naranjas silvestres o naranjas de las buenas. Vas a encontrar mandarinas ácidas, silvestres o buenas. Vas a encontrar bananas, porque hay distintos tipos de bananas. Veo que hay bananas que usted la come y es deliciosa, y hay bananas que son ásperas. Hay un dicho que dice como pata de langosta. Muy pastosas, que hay que mezclarla con algo para poderla pasar. ¿Qué fruto tenemos? ¿Qué fruto estamos dando? Y dice que su hoja es ¿para qué? Para medicina. Y la hoja para medicina es para sanar. Porque cuando habla de medicina es para sanar. Para sanar el alma. Para sanar el espíritu. Para sanar el cuerpo. Porque el mismo Jesús, dice la palabra de Dios, que Él andaba y le traían los enfermos y Él los sanaba. Pero lo que Dios más quiere de nuestras vidas, lo que más quiere de tu vida y de la mía es, quiere sanar las heridas del alma, las heridas del corazón. Medita en la ley. Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Qué vamos a perdonar? Yo digo hasta 70 veces 7. ¿En todo el año? No, durante el día. ¿Qué fruto? Si el Espíritu de Dios está en mí, voy a amar. Si el Espíritu de Dios está en mí, voy a perdonar. Si el Espíritu de Dios está en mí, voy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Si el Espíritu de Dios está en mí, voy a creer y no le voy a temer a nada. Si el Espíritu de Dios está en mí, no importa la enfermedad que venga o no importa cómo se llame, no importa qué demonio se te presente, no voy a temer porque Él está conmigo. Porque dice que el amor echa fuera y vivimos con miedo. Estamos con miedo, ¿por qué? Entonces tenemos que entender
que Dios nos ama y que el que fortalece nuestras vidas y nos saca de todo. Porque si estamos plantados junto al río y bebemos del agua del Espíritu, entonces tenemos autoridad y poder para vencer todo tipo de obstáculos, todo tipo de pensamientos. Los tenemos que sujetar, lo tenemos que vencer, pero lo tenemos que hacer nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice que nosotros somos árboles frutales, de todo tipo de fruta. Gloria a Dios. Vamos de vuelta a Ezequiel capítulo 47. No, a Oseas, perdón. Capítulo 4, versículo 3. Oseas. No, perdón, capítulo 6, versículo 3, me equivoqué. Capítulo 6 de Oseas, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Y conoceremos. Y hay una coma ahí, ¿sí? ¿Ustedes lo leen? ¿La ven? Y conoceremos. Ahora Dios se dio a conocer. Cristo se dio a conocer. Y el Espíritu Santo está en medio nuestro porque se dio a conocer. ¿Con qué? Se dio a conocer como nuestro único y suficiente Salvador. Se dio a conocer como el Yo Soy, nuestro Dios. Se dio a conocer como el que salva. Se dio a conocer como el pan de vida, como el agua de vida. Se dio a conocer como el pastor de las ovejas. Se dio a conocer como el restaurador o el sanador o el vendador de nuestras vidas. Se dio a conocer. Por eso dice, y conoceremos. Esa es una etapa. Él se acercó a nosotros y conoceremos. Pero prosigue y dice, y proseguiremos y proseguiremos en conocer a Jehová el Señor. Y proseguiremos. No quiere decir, ya está, ya Dios me alcanzó la salvación, Cristo está conmigo. No, proseguiremos en conocer al Señor. ¿Y cómo puedo proseguir? ¿Cómo puedo proseguir? Si me quedo sentado y espero que los demás oren por mí. Si me quedo sentado y espero que los demás hagan por mí. Porque me es suficiente venir los miércoles y me es suficiente venir los domingos y ya está, y ya oraron y bueno, me cargué las pilas y llego con las pilas cargadas hasta el martes y por ahí tambaleando, porque no son las Duracell, no. Proseguiremos. Entonces la responsabilidad es mía y la responsabilidad es tuya. ¿Amén? Amén. De proseguir para conocer a quién. A aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Proseguiremos buscando de su Espíritu. Proseguiremos tomando del agua viva que es el río del Espíritu de Dios. Busquemos. Ahondemos en la palabra. No nos quedemos con que oímos el domingo o oímos el miércoles o escuchamos, porque a veces escuchamos y si escuchamos no oímos bien. Y la palabra de Dios dice que tenés que oír, porque dice que la fe viene y el oír. Lo repite, lo reafirma. Dice, viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Así que tenemos que proseguir en conocer. Si somos árboles plantados donde Dios quiere que estemos, tenemos que proseguir. No nos podemos quedar con que ya oré 5 minutos y se fue. El árbol que está plantado y cimentado en el río de Dios se nutre del agua, se nutre de la vida, porque el agua es vida, porque el agua va a saciar tu vida, y el agua también es la palabra de Dios. Esta palabra es para leerla, es para meditarla, es para proseguir conociendo a Dios. De la única forma que yo conozco a Dios es entregarme del todo y buscar en su palabra lo que su palabra dice, y meditar en ella, y buscar por qué dice lo que dice, porque Dios tiene la respuesta. ¿Amén? Y dice, como el alba está dispuesto su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. También riega, también nos llena de su presencia. Y la lluvia cuando cae, ¿qué hace? Una es regar, pero a los árboles les lava las hojas. Y ustedes ven que toman fuerza. Y el río de Dios y la lluvia temprana y tardía está. Tenés que buscar. Llenate de Dios. Entendé que sos un árbol, pero no sé qué fruto estás dando. No sé qué es lo que estás esperando para dar el fruto que Dios quiere que demos. ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Efraín dice que él se va a apartar ¿de qué? De los ídolos. Porque saben, a veces seguimos teniendo ídolos. Y Dios aborrece a los ídolos. Dios no quiere saber nada, que ningún varón o varona esté pendiente de ídolos. A veces los ídolos pueden ser mamá, papá, el deporte, la casa, el auto, el celu. Porque el celular cada vez sale más nuevo y tiene más cosas, y bueno, yo lo quiero tener y estamos con el celu, está bien. El que puede,
Pero eso no tiene que ser, porque si no pasa a ser un pasatiempo y te quita el tiempo de estar en la presencia de Dios. Si vas a usar el celular para meditar la palabra de Dios, está bien, porque también lo puedes tener. La Biblia puede estar en el celular y meditas en ella. Yo veo muchos que están, pero están metidos, y no importa si cae un avión, si cae una vaca, si no sé, no les interesa. ¿Por qué? Porque están en algo que los saca de la realidad, que los saca de algo que en realidad tendrían que ocupar el tiempo, y de las computadoras también, ¿eh? Hay cada cosa en las computadoras, en el Facebook, hay cada cositas, y estamos ahí metidos, buscando y mirando, y perdemos un precioso tiempo de estar meditando en la palabra de Dios. Ídolos. Entonces me tengo que volver a Dios. Y dice Efraín, yo lo oiré. En una palabra, yo quiero volverme a Dios. Yo quiero estar en el lugar que nunca tuve que dejar, pero lo dejé. Eso está diciendo. Y miraré y le seré a él como la haya verde. La haya verde. ¿Sabe por qué dice así la haya verde? Porque tiene vida. Pero la haya es una madera que se corta verde para formar las maderas para los barcos. Se hacen embarcaciones con la haya. Y puede resistir el agua. Y resiste el agua. Y puede resistir, y cuando ya está en la embarcación y puede estar dentro del río y... Pero si dentro de esa embarcación toma el timón Jesucristo, vas a llegar a buen puerto. Es una madera que se utiliza para eso. Y dice, será hallado ¿qué? Tu fruto. ¿Qué fruto? ¿Por qué dice será hallado tu fruto? ¿Veo que hay que meditar? Hay que pensar. Y de mí será hallado tu fruto. ¿Cuál? El que Dios me dio. El fruto de Dios, que es el fruto del Espíritu. De mí será hallado. ¿Estamos dispuestos a decir esto? ¿Estamos seguros de poder decirle a Dios, de mí será hallado tu fruto? ¿El fruto de qué? El fruto de tu espíritu, el fruto de tu presencia, el fruto de tu obra, porque tú lo hiciste. Tú me hiciste de nuevo. Tú cambiaste mi vida. ¿Y qué fruto puso el Espíritu? El de yo te lo, Vení, loco. El fruto a mí nadie, porque yo me la banco. El fruto, yo sé todo. Quédate tranquilo. El fruto de no me interesa. El fruto del no quiero. El fruto de no me comprometo porque tengo una familia que mantener. El fruto de si yo me involucro, ¿quién va a cuidar de los míos? Eso es ser indiferente a la obra de Dios. Cuando Dios dice, cuando Jesús dijo, aquel que ame más a madre, padre, hermano, hijo más que a mí,
¿qué? No es digno de mí. Esto no quiere decir que tenés que abandonarlo. Esto no quiere decir que tenés que dejarlo. Esto no quiere decir que no tenés que ser responsable de tu familia. Tenés la responsabilidad de mantener a tu familia, pero tenés la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y si yo me propongo, y si yo quiero, y busco, y me lleno de la presencia de Dios, y elijo predicar la palabra de Dios, Dios va a cuidar de los míos. No escúchame, ¿eh? Amén. Si Dios cuida de nosotros, ¿o no? Si Dios prometió bendecirnos con toda bendición. ¿O Dios te falló alguna vez? ¿O Dios me falló alguna vez? Si yo digo que Dios me falló, te estoy mintiendo. Porque Él siempre se mantuvo fiel. Yo he fallado, pero Él no. Y he estado en necesidad y sé lo que es la necesidad. He pasado por situaciones difíciles, económicas, pero Dios siempre me sostuvo y siempre proveyó. Y Dios me mostró que se puede vivir si uno se mantiene fiel a Dios. Dios provee todo lo que necesitamos. Y a veces dudamos. Pero si no importa, tenemos que buscar de Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas. Y Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Entonces tenemos que estar plantados y ser, como dice aquí, tiene que ser hallado el fruto de Dios. Y esto es para meditar. Y esto es para vos que estás del otro lado. Y esto es para vos que estás aquí. ¿Qué fruto vamos a ofrecerle? ¿Qué fruto va a hallar Dios en nuestras vidas? ¿Y qué fruto vamos a darle de comer al que está al lado? Frutos, como la letra de un tango, de quejas, de bandoneón. ¿Qué frutos? Yo de verdad quiero que sea hallado su fruto en mi vida. Es el anhelo en mi corazón. El fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia que tanto me cuesta. Pero vamos en camino a la perfección. El dominio propio. El conocimiento de la palabra de Dios, la bondad, la misericordia, el no mirar para otro lado cuando alguien está en necesidad, sino mirar al que realmente necesita. Y todo lo paga Dios. Y dice, y todo lo que hagas prosperará en beneficio para el reino de Dios. ¿Amén? Amén. Esto es palabra de Dios. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos y medita por un momento. Y a vos, amado amigo o hermano que estás del otro lado también, cerra tus ojos ahí donde estás y medita por un momento. ¿Qué fruto estás dando?
si las personas que se acercan pueden comer de ese fruto. Y si hoy viene el Señor, hallará su fruto en nuestras vidas. Es para todos, es para vos, es para mí. Esta palabra trae vida y trae esperanza. Y Dios quiere que seas un árbol frutal, que dé el fruto en su tiempo. Y que la hoja no caiga, tu hoja, esas hojas verdes, preciosas, que van en aumento porque Dios está, porque está en la presencia del río de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. A ti es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Señor, quizás, y podemos decir que muchas veces el no oír tu voz, el estar quizás cansado, preocupado por las cosas, hacen que muchas veces nuestra vida deje de crecer, nuestra vida deje de tomar del agua, del árbol de la vida. Señor, yo te ruego que bendigas nuestras vidas, que tu presencia, que el agua del río de tu Espíritu inunde nuestro ser, nuestro interior. Y podemos, Señor, y podamos reverdecer, y podamos, Señor, dar el fruto a su tiempo, y que las personas que se acerquen puedan comer de ese fruto, y que sea delicioso, y que sea sabroso a su vida, Señor. Y que las hojas sean palabras que sanen el espíritu, el alma, y que traigan sanidad para el cuerpo. Padre, yo bendigo a los que están del otro lado y bendigo a mis hermanos. Señor, que esta palabra que ha sido enviada cumpla el efecto para la cual es enviada. Señor, que toque los corazones y toque las vidas y que puedan meditar sobre esta palabra, Señor. Que si tú vienes hoy, encontrará tu fruto en nuestras vidas. Oh Dios, en tu misericordia, creo y quiero que sea así, oh Dios. Que encuentre tu fruto, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que tú has venido a buscar y lo que tú has venido a dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.